Hola a todos, el día de hoy vamos a aprender lo que es el movimiento circular uniforme. En este vídeo, como en todo el resto, vamos a ver primero la teoría y luego vamos a ponerlo todo en práctica haciendo unos cuantos ejercicios. Respecto a la teoría, hay bastantes puntos que tocar, por lo cual habría que estar muy atentos. El movimiento circular uniforme, o MCU, es un movimiento que lo podemos encontrar en muchísimos lugares de la naturaleza y de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, la Tierra, que da vueltas sobre su mismo eje, por lo cual tiene el movimiento circular uniforme, que ahora os explicaré cómo funciona. Por ejemplo, un ventilador también tiene este tipo de movimiento, o un tocadiscos. Dentro de este tipo de movimiento encontramos varias características. La velocidad angular es siempre constante. Y os preguntaréis, ¿qué es la velocidad angular? Es el número de vueltas que da en cierto tiempo, que da el cuerpo o el objeto. En este caso se usa radianes partido segundo. Existe una fórmula que relaciona la velocidad lineal, que es la que vimos en el vídeo de el MRU, es decir, el movimiento rectilíneo uniforme, que relaciona esta velocidad lineal con la velocidad angular, que es la que hemos aprendido hoy. Y esta fórmula es: aunque este movimiento es uniforme, encontramos aceleración. ¿Por qué? Porque la velocidad cambia de dirección, pero esta velocidad no crece ni decrece en ningún momento. Se crea una aceleración normal o centrípeta, y para ello encontramos esta fórmula. También existe un periodo, que es el tiempo que el cuerpo o el objeto tarda en dar una vuelta. La unidad del periodo será segundos, y tenemos esta fórmula. También existe frecuencia, que es el número de vueltas que da un cuerpo en un segundo. Es, digamos, el contrario que el periodo, por lo cual esta es su fórmula. Ahora haremos unos cuantos ejercicios. En el primer ejercicio, lo que nos preguntan es que cuál es la velocidad angular de un punto dotado de movimiento circular uniforme, claramente, si su periodo es de 1,4 segundos. Como ya os he explicado antes, el periodo es el tiempo que corresponde a una vuelta. Entonces, para calcular la velocidad angular, lo único que tenemos que hacer es pasar esa vuelta a radianes, ya que segundos ya lo tenemos. ¿Y cómo se hacía eso? Pues una vuelta equivale a 2pi radianes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? 1 por 2pi partido 1,4. Entonces nos dará que la velocidad angular es 4,48 radianes partido segundo. Y también nos preguntan que cuál es su velocidad tangencial, es decir, la velocidad normal, si su radio es de 80 centímetros. Los centímetros lo pasamos a metros, que nos quedará 0,8 metros de radio, y para ello, para calcular la velocidad tangencial, vamos a utilizar la fórmula que os he explicado antes, que es velocidad igual a la velocidad angular por el radio. Entonces sustituimos. Nos va a quedar que la velocidad es igual a 4,48 por 0,8, y esto nos da 3,584 metros partido segundo. En el segundo ejercicio tenemos un motor que cumple 8.000 revoluciones por minuto y nos piden que hallemos la velocidad angular y su periodo. Si os acordáis, las revoluciones por minuto significa que en este caso dará 8.000 vueltas en un solo minuto. Entonces, sabiendo esto, calcular la velocidad angular es muy sencillo. Utilizamos otra vez la fórmula de antes, que nos va a quedar que la velocidad angular es igual a 8.000 vueltas por 2pi, y así lo pasamos a radianes, partido 60 por 1. ¿Por qué 60? Porque tenemos que pasar de minutos a segundos, ya que es la unidad que utilizamos. Y nos va a dar que la velocidad angular será
837,76 radianes partido segundo. Y ahora calcularemos el periodo utilizando su fórmula, que es periodo igual a 2pi partido la velocidad angular. Entonces nos va a quedar, si sustituimos, 2pi partido 837,76, que va a ser igual a 0,0075 segundos. Para calcular el periodo también hay una manera muy sencilla, que sería una regla de 3, en la cual pondremos, si tenemos que da 8.000 vueltas en 60 segundos, ¿cuántos segundos tardará en dar una vuelta? Es lo que nos preguntamos. Entonces haríamos la regla de 3 y nos va a dar exactamente lo mismo que con la fórmula. En el tercer ejercicio nos dicen que tenemos que calcular la velocidad angular de un volante que da 3.000 revoluciones por minuto, si su radio es de 0,8 metros. La verdad es que para calcular la velocidad angular tampoco nos haría falta ese dato del radio, por lo cual no lo vamos a tener en cuenta. Entonces tenemos que el volante da 3.000 vueltas en 60 segundos y vamos a utilizar otra vez la fórmula de la velocidad angular, es decir, 3.000 por 2pi partido 60 por 1, que nos va a quedar 314,16 radios partido segundo. En el cuarto ejercicio nos dicen que tenemos un móvil que da 280 vueltas en 20 minutos y su circunferencia describe un radio de 80 centímetros. Lo primero que nos preguntan es, ¿cuál es su velocidad angular? Para ello vamos a utilizar la fórmula que hemos estado utilizando hasta ahora, la cual nos quedaría 280 por 2pi partido 20 por 60 y nos quedará 1,47 radianes partido segundo. Lo siguiente que nos preguntan es la velocidad tangencial. Para ello existe una fórmula, que ya la hemos visto antes, que es velocidad tangencial es igual a velocidad angular por radio. Entonces, lo primero, tenemos que pasar 80 centímetros a metros, que será 0,8, y la fórmula nos quedaría 1,47 por 0,8, que es igual a 1,176 metros partido segundo. Y lo último que nos preguntan es la aceleración centrípeta, para la cual también hay una fórmula que os he explicado antes, que es aceleración centrípeta es igual a velocidad al cuadrado partido el radio, que si sustituimos todos los datos nos va a quedar 1,176 al cuadrado partido 0,8 y nos va a dar que la aceleración centrípeta es 1,72 metros partido segundo cuadrado. Y en el quinto y último ejercicio nos dicen que tenemos un volante de 20 centímetros de radio que tiene una velocidad tangencial de 22,3 metros por segundo. Lo primero que nos preguntan es cuál es su frecuencia. Que si os acordáis de lo que os he explicado antes, la frecuencia es el número de vueltas que corresponde a un segundo. Su fórmula es 1 partido el periodo, porque es, digamos, el contrario. Pero para poder realizar la fórmula necesitaremos conocer el periodo. Entonces, para ello, utilizaremos la fórmula del periodo, pero también para realizar esta fórmula necesitamos la velocidad angular. Entonces, vamos a calcular la velocidad angular, pero de otra manera, ya que tenemos la velocidad tangencial. Entonces, aprovechando esto, y también tenemos el radio, por lo cual utilizaremos la fórmula de la velocidad tangencial, que nos va a quedar que 22,3 es igual a la velocidad angular por 0,2, que serían los 20 centímetros de radio pasado a metros. Y esto nos va a dar que la velocidad angular es 111,5 radios partido segundo, y esto lo sustituimos en la fórmula del periodo, que quedaría 2pi partido 111,5 y el periodo nos dará 0,056 segundos. Y una vez que sabemos, ya podemos realizar la fórmula que queríamos realizar desde el principio, que es la de la frecuencia, que nos va a quedar 1 partido 0,056. Entonces la frecuencia será 17,75 hercios. Y lo siguiente que nos preguntan es el número de revoluciones por minuto. ¿Y cómo calculamos esto? Pues muy sencillo, las revoluciones por minuto es
cuántas vueltas dará el volante en un minuto. Entonces, hacemos una regla de 3. Si en un segundo el volante da 17,75 vueltas, ¿cuántas vueltas dará en un segundo? Y nos va a dar que son 1065 revoluciones por minuto. Espero que os haya quedado todo claro y nos vemos en el próximo vídeo.